Entre las payasadas de un señor Donald Trump y la sabiduría que le da ser jugador de póker, una sabiduría que probablemente lo haga ser un patán agresivo con tintes incluso, pues yo lo digo a título personal, con tintes incluso de asesino al apoyar el genocidio en Gaza, porque eso no me lo van a borrar de la mente, aunque después quiera hacerla de premio Nobel. Pues con esa idiosincrasia y con esa perspectiva de la vida, pues sigue tratando de confrontar y confundir el dilema que hay entre Estados Unidos y Rusia. Y por eso Javier Martínez, en esta clase magistral de fin de semana, nos invita a escuchar algo que me llama la atención porque el título está bastante jugoso: los bandazos de Donald Trump contra Rusia o contra Putin. Y aquí quiero leer: y interrogas, Javier, decisión de un POTUS o dinámico estructural USA. ¿Qué es eso, Javier? Te escuchamos con mucha atención y como siempre, bienvenidos, y como siempre los invitamos a ustedes a darle like, a suscribirse, a hacer los comentarios, a criticarnos lo que no les guste, lo que les guste, por favor, sobre todo a comentar mucho porque el motor de búsqueda de Google nos sigue escondiendo y de verdad es dramático. Ayer tuvimos una conversación con el profe de RI que nos vimos y nos decía, sí, hay una censura, entonces hay que estarse cuidando. Y ustedes, que son la comunidad, pues estamos en sus manos. Un abrazo a todos ustedes. Javier Martínez, adelante, te escuchamos con mucha atención. Estimado Roberto, Shadi, equipo de Detrás de la Razón y seguidores fieles, vamos a empezar con datos como siempre. Empezamos este miércoles de esta semana, el miércoles pasado, 22 de octubre, el comunicado de prensa desde la web de la Casa Blanca, que lo he traducido, del Departamento del Tesoro. El Tesoro sanciona a importantes compañías petroleras rusas y pide a Moscú que acepte inmediatamente un alto el fuego. No le pide un tratado de paz, no le pide un tratado de paz con garantías, sino un mero alto el fuego de respiro y recuperación para reiniciar una revancha. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la llamada OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha impuesto nuevas sanciones debido, según justifica Scott Bessent desde su departamento, a la falta de compromiso serio, tiene bemoles, esto lo digo yo, de Rusia, con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. Las medidas aumentan o pretenden aumentar la presión sobre el sector energético ruso y pretenden reducir la capacidad del Kremlin para generar ingresos para su maquinaria bélica y apoyar su supuesta debilitada economía. Estados Unidos seguirá abogando por una solución pacífica a la guerra, dice Scott Bessent, y por una paz permanente, y depende enteramente de echa la pelota a la disposición de Rusia a negociar de buena fe. El Tesoro seguirá ejerciendo su autoridad para apoyar un proceso de paz. Las palabras de Bessent en rueda de prensa fueron: ahora es el momento de detener ahora. Acordaros que esto llega de matanzas desde el año 2014, estamos hablando de 11 años. Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato, no un tratado de paz, alto el fuego. Ante la negativa, dice Bessent, del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin. El Tesoro está dispuesto a tomar más medidas. Bueno, lleva el Departamento del Tesoro tomando medidas contra Rusia desde hace 11 años, desde el 2014 como poco, para apoyar los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a la guerra. Y animamos a nuestros aliados a unirse con nosotros y a cumplir con estas sanciones. Ya los aliados han respondido automáticamente, la Unión Europea, con la 19ª, creo, ya he perdido la cuenta de número de sanciones una tras otra contra Rusia. La medida se dirige a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, la sociedad anónima abierta Rosneft Oil Company, Rosneft, y Lukoil, OAO Lukoil, que ahora han sido designadas señaladas con el dedo. Rosneft es una empresa energética integrada verticalmente especializada en la exploración, extracción
producción y refinación, transporte y venta de petróleo, gas natural y productos derivados del petróleo, mientras que Lukoil se dedica a la exploración, producción, refinación, comercialización y distribución de petróleo y gas en Rusia y a nivel internacional. Rosneft o Rosneft, como se escribe, y Lukoil están siendo designadas de conformidad con un decreto llamados órdenes del POTUS, órdenes ejecutivas, número 14.024, por operar o haber operado en el sector energético de la economía de la Federación Rusa. Que sepamos, el gobierno de Trump está gobernando por decreto que fundamenta en nuevos estados de emergencia, es decir, gobierno por decreto y estados de emergencia nacional. Según la OFAC, que he comentado, está designando varias filiales no solo a las compañías matrices Rosneft o Rosneft y Lukoil con sede en Rusia, sino con una lista, que no voy a decir toda la lista exhaustiva, solo un detalle y las implicaciones de lo que supone, todas las entidades propiedad en un 50% o más, directa o indirectamente, de Rosneft y Lukoil están bloqueadas en virtud de la orden ejecutiva 14.024, incluso si no han sido designadas en la OFAC. La filial, por ejemplo, de Lukoil, Lukoil Perm o Lukoil Aika Company, la Lukoil Kaliningrado, Kaliningrad Mornef, la Lukoil West Siberia, la de Siberia, la Lukoil Russian Innovation Fuel and Energy Company y Ural Oil de los Urales. Y con respecto a Rosneft, varias de nombres impronunciables que no vienen a cuento, pero que voy al meollo de la cuestión. Como resultado de estas medidas, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas, personas jurídicas y personas físicas, bloqueadas, descritas anteriormente en una lista larguísima, no solo las que se encuentran en la lista, sino también todas las que supuestamente tengan vínculos, estén en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos de Estados Unidos, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además de esto, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, a título individual o a título colectivo, en un 50% o más de una o de más personas serán bloqueadas y quedarán bloqueados. Salvo, claro, autorizaciones expresas como se ha hecho con el POTUS Biden y con el POTUS Trump para prohibir a determinadas compañías rusas desde el principio de la operación 2022 a servir a la Unión Europea, pero sí para servir a Estados Unidos. El incumplimiento de estas sanciones será de imposición, como siempre, la jurisdicción extraterritorial del derecho de Estados Unidos, más allá de sus fronteras y más allá de sus propios ciudadanos. Imponer sanciones civiles y penales o penales a ciudadanos tanto estadounidenses como extranjeros. Puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en responsabilidad objetiva. Las directrices de la OFAC para la aplicación de estas sanciones ofrecen más información. No entro más en detalle, sino en lo que supone, otra vez más, las instituciones, no solamente estas empresas y sus filiales y sus participadas y las que tengan relación con ellas, sino además las instituciones financieras y las personas físicas y jurídicas que puedan estar expuestas, pueden participar en cualquier transacción o actividad con estas designadas, también serán penalizadas, tanto económica como penalmente. Son susceptibles de ser penalizadas. Estados Unidos, en lo que queda de su condición hegemónica, y digo bien, en lo que queda de su condición hegemónica, sanciona a dos compañías, Rosneft y Lukoil, las dos mayores empresas petroleras de Rusia. Busca debilitar la base económica y la influencia geopolítica de Moscú al atacar su capacidad de financiar la guerra y proyectar poder sin recurrir a un enfrentamiento militar directo. Esta medida es presentada como un esfuerzo, es así lo venden, por presionar un alto el fuego, pero en realidad intentan forzar un cambio estratégico al encarecer y complicar los negocios con Rusia, especialmente para China e India, sus principales compradores de energía, mientras refuerzan el control de Estados Unidos
sobre el comercio energético global y el dominio del dólar y la sumisión de sus aliados. También es una jugada doméstica para mostrar firmeza sin avivar mucha inflación, ya lo veremos. El riesgo es que un éxito excesivo elevaría los precios del petróleo y tensionaría las cadenas de suministro globales, afectando a la economía global. En esencia, es una maniobra para reafirmar lo que aún queda del control de Estados Unidos sobre las reglas del comercio y la energía, usando al sistema financiero como arma principal de los Estados Unidos. Además, las instituciones financieras extranjeras, por eso el derecho que se arroga Estados Unidos sobre lo nacional y lo de fuera de su nación, instituciones financieras extranjeras que realizan o facilitan o realicen o faciliten transacciones significativas o presten cualquier servicio relacionado con la base militar industrial de Rusia, incluidas las personas bloqueadas en virtud de la orden ejecutiva 14.024, corren el riesgo también de ser sancionadas. Por lo tanto, y termino esta parte, la participación en ciertas transacciones de todo tipo con las personas jurídicas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que participen. La OFAC, la oficina, puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento de estas instituciones extranjeras en Estados Unidos, también de cuentas corresponsales o de cuentas de transferencias de fondos de una institución financiera extranjera que a sabiendas realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente. Dicen falsamente que el objetivo final de las sanciones no es castigar. No, no es castigar, no. Es darles un beso, sino generar un cambio positivo en el comportamiento. Son los reguladores del comportamiento. Y voy al meollo de la cuestión. ¿El suministro del petróleo ruso a la India caerá casi a cero? Este es un interrogante que yo lo dudo, porque aparte de refinerías privadas en la India, las refinerías públicas del Estado de la Federación India, por ejemplo, la Indian Oil Corporation, la Bharat Petroleum Corporation y la Hindustan Petroleum Corporation, suelen comprar crudo ruso en el mercado al contado, que luego refinan. Se espera que los flujos de petróleo ruso, se espera una cosa lo que espera y lo que dice Reuters, a los principales procesadores de refine de petróleo crudo ruso de la India, dicen los medios occidentales que podrían caer casi a cero. Yo lo dudo. Después de las sanciones estadounidenses a los gigantes del crudo, Rosneft y Lukoil, como hemos visto. Estas refinerías, por tomar las tres principales públicas, la Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation y la Hindustan Petroleum Corporation, según Reuters, podrían estos aranceles punitivos a la India del 50% de sus exportaciones, que es lo que están tratando desde el parón de las negociaciones India-Estados Unidos en el mes de agosto, les están vendiendo, otra vez vendiéndoles la moto a los de la India, que la mitad de estos aranceles son represalia por las compras de petróleo ruso. Y se está negociando, otra vez más, un acuerdo India-Estados Unidos, pero ¿con qué garantías va a tener la India? De donde un presidente que hoy dice Digo y mañana dice Diego. ¿Qué seguridad jurídica va a tener la India? ¿Es posible un acuerdo comercial desde hace semanas y no se ha logrado? Porque se suspendieron las conversaciones en agosto pasado cuando Estados Unidos acusó a la India, insultó a su presidente de financiar la guerra en Ucrania al seguir comprando petróleo ruso a pesar de las sanciones. Petróleo que también ha estado comprando Estados Unidos con la administración Biden y con la administración Trump, pero ellos se arrogan el derecho que niegan a los demás. Desde el 2022, datos, en los 9 primeros meses la India importó 1,7 millones de barriles por día. Por poner una compañía privada de la India, no solo las públicas, Reliance Industries, que ha hecho un acuerdo a 10 años, el 12 de diciembre del año pasado, con Rosneft. Rosneft enviaría, se dijo, un mínimo de 500.000 barriles de petróleo diario de diversos grados de crudo con el acuerdo con Reliance Industries. En septiembre de este año, para que veáis las cifras,
la compañía privada de la India, Reliance Industries, compró 629.590 barriles de petróleo diario, es decir, el pasado mes de septiembre, superando la cifra del mínimo de 500.000 barriles de petróleo diario, con un total que importa a la India de barriles de petróleo de Rusia, es decir, no solo esta compañía Reliance, sino las otras, de un total de 1,6 millones a 1,7 millones de barriles diarios, millones de dólares al año a precios 2024. Los precios y los volúmenes, se dice en este acuerdo, se revisarán año a año. Pues bien, preguntado en la prensa occidental, esto es lo que leo de prensa occidental y traduzco, un portavoz que no quiere dar el nombre de Reliance Industries dice que la recalibración de las importaciones de petróleo ruso crudo está en curso, pero fijaros la frase fundamental, y Reliance Industries se alineará completamente, alinearse es plegarse, a las pautas del gobierno de la India. Y la reacción del gobierno de la India oficialmente a esto todavía no ha dicho ni mu. Datos de ayer jueves, comprado por India, el 60%, según datos oficiales, bueno, de una compañía que depende, también occidental, que depende de Moody's, de la agencia de cotación de Moody's, se llama la compañía ICRA Ltd, a través de su portavoz Prashant Vashist. Si bien India podría sustituir las compras de Rusia con proveedores de Oriente Medio y de otras regiones, es importante y otras regiones porque puede venderse petróleo ruso con la etiqueta de otras regiones, la factura de importación de crudo aumentaría. Anualmente, la sustitución de crudo a precio de mercado supondría, según la prensa occidental, un aumento de la factura de no más de un 2%. Yo digo que sería de muchísimo más porcentaje, lo que encarecería la factura del petróleo refinado por parte de la India si no viene por parte de Rusia. ¿Habrá un recorte masivo? Me pregunto. ¿Que llegue a cero? Pues digo que es imposible. Digo que es imposible porque ahí tenemos el dato. Mientras estaba negociando el acuerdo y se rompieron las negociaciones en el mes de agosto, solo en el mes de septiembre se ha superado la cifra de los 500.000 a más de casi 629.000 barriles de petróleo diario solo por una compañía, Reliance, y todo esto en plenas negociaciones con Trump. Todo depende de la voluntad política y de lo que vea realmente, y lo vamos a ir viendo en esta tríada Trump, Narendra Modi y Xi Jinping. Veremos cómo reacciona la India y cómo reacciona China, porque ya están más que escarmentados, o debieran de estarlo, los tres de la palabra y los bandazos de Trump. Porque el propio POTUS Trump, presidente de los Estados Unidos, ha dicho en muchas ocasiones que la India estaba a puntito de poner fin a sus compras de petróleo. Y os he dado los datos de septiembre de petróleo de crudo de Rusia. Tras las sanciones de los aranceles a la India que incrementaron esos porcentajes del 25 y luego del 50 adicionales, en septiembre, ya he dicho, la India compró 1,5, 1,6 millones de barriles de petróleos diarios, con lo que se ha incrementado durante todo este verano, y en octubre, que tengo el dato también, a octubre, se va a cerrar con las compras que se están haciendo a 1,8 millones de barriles de petróleo diario. Por lo tanto, eso sí, ya se está amenazando por parte de la anglosfera del terror y del terrorismo en la India. Y vamos a ver los bandazos de Trump. Bandazos porque una vez dice una cosa y porque otra vez dice la otra. Vamos a intentar ver si es algo de Trump o si es algo estructural de la economía, del propio sistema, de la decadencia económica y sistémica de las élites de Estados Unidos y cómo reaccionan independientemente de quién esté en la presidencia. 5 razones por las que Trump vuelve a intensificar su ofensiva contra Rusia. Vamos a ir dando avances y feedback para contrastar lo que dice en un momento y lo que dice en otro e intentar analizar lo que en esa cabeza pretende transmitir. Decían varios analistas internacionales con los cuales yo no estaba de acuerdo que la próxima reunión que se iba a celebrar, que ha sido aplazada
en Budapest, que no ha sido cancelada definitivamente, ojo, ha sido aplazada. Pues decían varios analistas que la próxima reunión de Putin-Trump podría conducir a algo tangible esta vez. Yo soy muy escéptico. Trump, en este programa dije también que la guerra en Ucrania no terminaría, y ahí estás tú como testigo y todos nuestros seguidores, que no terminaría de la noche a la mañana y mucho menos en meses, y me atreví a dar una fecha que se empezarían a hablar o iniciar tanteos de conversaciones a finales de abril, mayo. Y ahí, así, y no tengo la bola de cristal, sino intento analizar en las cabezas y los comportamientos y los datos. También Trump canceló la cumbre de Budapest y la canceló después de haber puesto las sanciones. Primero pongo las sanciones y luego en una reunión, como ya veremos con detalle, con el secretario general de la OTAN, Rutte, anuncia lo de Budapest. Por el momento no. Las nuevas sanciones energéticas impuestas pretende o dice que podrían afectar a Rusia y podría estar mintiendo al no haber el decir que no ha aprobado el uso de misiles de largo alcance para Ucrania para poder atacar el interior de Rusia. Antes de anunciar la suspensión sine die del encuentro, algo curioso, nuevas sanciones para ir abriendo boca y bolsillos. Yo analizo varios puntos de este bandazo, primer bandazo. De los muchos bandazos. Está llevando a cabo una negociación difícil para obligar a Putin a hacer las máximas concesiones. Tremendo error. El objetivo mínimo de Rusia es, por una parte, obtener, no quedarse con Ucrania, que vengo advirtiendo, repitiendo desde el 2014, que no tiene ningún interés en el black hole, en el agujero negro, sino en el control total del Donbass, ahora y después de que el Donbass no haya obtenido una autonomía dentro de la soberanía ucraniana. Acordaros, y ahí están mis palabras de hace años, sin el cual Putin no puede hipotéticamente congelar y mucho menos poner fin a la guerra, porque no por no perder simplemente prestigio, como dice otro analista, no es una cuestión de prestigio solamente, es por simple coherencia. Trump, por otra parte, también se niega a obligar a Zelensky a que se retire de allí. Por lo tanto, quiere obligar a Putin a congelar el conflicto sin controlar primero el Donbass, lo que equivale a concesiones máximas. Esto está y será inaceptable para Putin y seguirá siéndolo. El rey desnudo de pelo naranja se lo toma entonces como una ofensa personal. Segundo, los belicistas parecen haberle hecho cambiar de opinión una vez más. Todo esto lo dijo el anuncio de Trump, repito, después de haber puesto las sanciones a través del secretario Scott Bessent de la Casa Blanca, lo puso en una reunión, lo expuso en una reunión con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, lo que sugiere que tanto él como Zelensky, como otra vez más Lindsey Graham y otros que luego veremos, le está calentando otra vez la oreja, calentando el oído. Es conocido las veleidades y caprichos de Trump y que se deja influenciar por la última persona que habla con él. Quien no tiene criterio propio, basado en conocimiento, basado en cultura y basado en experiencia personal y profesional, depende como una veleta de los vientos que le soplan al oído y que le llenan las alforjas. Esta idiosincrasia le hace comparativamente más fácil de manipular y ciertos grupos de presión y fuerzas extranjeras influyen en la política estadounidense. Eso es evidentemente manifiesto y no solo con el tema de Ucrania, con el tema de Israel y tantos otros. Tercero, voy a por 5 puntos. Tercero, Trump parece creer realmente que cualquier escalada sería manejable. I Trump, I don't. Trump no intentará negociar duramente y terminaría cediendo ante los belicistas a menos que realmente creyera que cualquier escalada ruso-estadounidense sería manejable. Pues está jugando con fuego. Su cálculo presupone que no habrá una respuesta abrumadora de Putin, y eso que Putin es moderado y racional y frío,
que con otro presidente de la Federación Rusa veríamos lo que hubiera pasado, que les impulse a escalar la escalada hasta la cima. Por lo tanto, Trump parece creer realmente que cualquier escalada será manejable para él y a veces se puede llegar a situaciones que no tienen vuelta hacia atrás. Y pensar además en una suposición de que Rusia es más débil que Estados Unidos. Esto lo pensaba en la historia el imperio de los zares, que se creían más fuertes que el imperio de Japón. Y recordemos, de 1904 a 1905, del 8 de febrero de 1904 al 5 de septiembre de 1905, se produjo la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa, el imperio ruso sería el equivalente hoy lo mismo de Estados Unidos, en esta hipótesis que yo digo, y Rusia podría ser Japón. Porque claro, para en aquel entonces, en la guerra ruso-japonesa, y subestimar al contrario, Rusia tuvo que firmar el Tratado de Portsmouth. Fue el final de la expansión rusa en Extremo Oriente, es decir, en Corea, en Manchuria y en el Mar Amarillo, y se produjo una primera revolución. Antes de la Revolución Soviética se produjo una primera revolución en Rusia, que fue la Revolución de 1905. Por lo tanto, no juguemos a apuestas súper arriesgadas y basadas en el desconocimiento de la historia, sin bases culturales, sin datos reales y sin experiencia realmente de lo que es gobernar fuera de lo que es un casino. Tampoco, como cuarto y penúltimo punto, tampoco está abandonando Estados Unidos la estrategia de dividir y gobernar Eurasia. Pretenden romper el corazón de los BRICS, formado por la parte de RIC, Rusia, India y China. De los BRIC, los RIC. Trump también podría esperar que haga China lo mismo, reduciendo los aranceles adicionales que le amenazan del 100%. Pero vamos, ya veremos los puntos de cómo está China, de cómo está Rusia y de cómo está la India. Y por último, Trump podría estar apostando por el incumplimiento de las últimas sanciones por parte de China. ¿Por qué? No se espera que China cumpla con las últimas sanciones de Estados Unidos, ya que en el caso de que India redujera sus compras, esto beneficiaría a petróleo a mayor descuento, a Rusia, eso sí, a un posible incremento del crudo. Es decir, por una parte, menor descuento del petróleo, pero con un incremento del precio del crudo. El acuerdo comercial provisional de China con Estados Unidos podría entonces colapsar si Trump impone aranceles que amenacen a China, violando su concepto de soberanía. Ya sabemos cómo se la juegan los chinos, y condicionando su reducción a la venta de petróleo ruso. La razón de Trump para intensificar de nuevo su postura contra Rusia se debe principalmente a su creencia errónea de que Putin no se arriesgará en que las tensiones se descontrolen como respuesta. Pero ya estamos viendo reacciones muy claras. Por ejemplo, me voy a Venezuela, tanto por parte de Rusia como por parte de China. Y ojo, quiero dejar una cosa clara antes. Yo aborrezco todos los populismos porque los considero contrarios a la verdadera política, a la política de verdad, tanto los populismos de derecha como los populismos de izquierda. Pero más que aborrezco los populismos, aborrezco las injerencias y las invasiones de la soberanía. Por ahí jamás. Por lo tanto, la situación internacional en Venezuela, a través de las palabras de Maduro, por lo pronto está escalando con submarinos rusos en el Caribe y Maduro jactándose de tener miles de misiles antiaéreos rusos, 5.000 o más misiles antiaéreos de fabricación rusa, misiles IGLAS o IGLA-S de corto alcance y baja altitud, similares a los Stinger de Estados Unidos. Pueden derribar pequeños objetivos aéreos, misiles de crucero, drones, así como aviones, helicópteros y aviones en vuelo rasante. Pueden ser transportados por ser ligeros por un solo soldado o miliciano y ser desplegados hasta la última montaña, hasta el último pueblo y hasta la última ciudad del territorio de Venezuela. Estados Unidos, desplegó 4.500 infantes de marina y marineros en el Caribe y se ha dedicado hasta ahora a atacar indiscriminadamente barquitos, barcazas, y lanzándolos y matándolos a los llamados narcobarcos.
Hay ya en el interior de Estados Unidos, dentro del Congreso, Cámara de Representantes y Senado, legisladores de Estados Unidos, que tanto republicanos como demócratas en el Congreso, que están cuestionando la legalidad de estos ataques indiscriminados a los supuestos narcobarcos. Además, por parte de la CIA se anuncian acciones dentro de Venezuela y por parte de Maduro se está movilizando a miles de millones de milicianos. Todo esto puede derivar, si la cosa escala hacia una invasión, a una guerra de guerrillas tipo segundo Vietnam. Recordemos, la guerra de Vietnam le costó a Estados Unidos 20 años, del 55 al 75, aunque en el 73 retiraron las tropas. Estaba por una parte en un bando la Unión Soviética y la República Popular China, ahora en el mismo bando está la Federación de Rusia y la República Popular China, y por el otro estaba Estados Unidos y los aliados de la OTAN. Y posteriormente, en otra guerra, porque las guerras de Estados Unidos duran no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 20 años como mínimo, la guerra de Afganistán del 2001 al 2021, fueron talibanes frente a Estados Unidos y aliados de la OTAN. Y repito, si bien no soy partidario de ningún populismo, ni de derechas ni de izquierdas, me gusta la política con otros matices clásicos, no el populismo de la manipulación de los afectos y de los sentimientos y poca razón crítica y adoración de líderes carismáticos y mucho nepotismo y mucho mamoneo. Eso no, pero lo que más odio es la injerencia a las soberanías nacionales. Eso jamás. Por lo tanto, la reacción de China también con respecto a Venezuela ha sido hace unas horas. Xi Jinping dice: no toleraremos más interferencias en Venezuela. La soberanía se respeta. Por lo tanto, señor Trump, Afganistán, Vietnam, 20 añitos de guerra, muchos féretros en casa, y China y Rusia de la mano diciendo no a las injerencias a la soberanía. Esté quien esté gobernando, sea un líder maravilloso, si es que los hay, o sea un monstruo. Eso sí, cuando el monstruo es un aliado en Oriente Medio, tiene patente de corso, licencia para matar. La reunión con Putin, por otra parte, tampoco ha sido cancelada, como dice la prensa. A ver, hay que diferenciar los términos, las palabras. Ha sido aplazada, aplazada. Sí, y si me pongo en términos de diplomacia y derecho internacional, aplazada sine die. Ese término latino significa sin una fecha concreta. No ha sido descartada totalmente. Trump ha aplazado sine die la reunión de Budapest tras infructuosas conversaciones. Yo sabía que no iban a llevar a buen término, porque quienes estaban negociando era imposible que se pusieran de acuerdo. Estaba por una parte el secretario de Estado Marco Rubio telefónicamente hablando días atrás, días previos, con el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. De ahí no podía salir un acuerdo. Trump hizo el anuncio durante una reunión el mismo miércoles también con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el que le llama Papacito, en la Casa Blanca el miércoles, y dijo que la cumbre planeada en Hungría no parecía correcta. No sentía, palabras de Trump, que fuéramos a llegar al lugar que teníamos que llegar, así que lo cancelé. Palabras de Trump. Pero la cumbre la haremos en el futuro, sin especificar cuándo ni dónde podrá tener lugar. También dijo una frase de Trump que dijo es que Putin es un líder elegido por el pueblo y Zelensky ya no ha sido elegido, está deslegitimado, quiso decir con sus palabras. Las declaraciones de Trump se producen poco después, repito, de que horas antes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara estas sanciones que he leído al principio y que he comentado y detallado al principio, alegando una falta de compromiso serio con el proceso de paz. Primero te latigo, te castigo, y luego aplazo sine die, diciendo que no tienes voluntad de negociar. Trump, sin embargo, admitió, por otra parte, y termino con estas declaraciones de Trump, que no estaba seguro de si las nuevas sanciones cambiarían la postura de Rusia sobre el conflicto en Ucrania. Y dijo la siguiente frase que también me gusta analizar,
porque incluso dentro de las cabezas más contradictorias puedes hallar vestigios de verdad y sobre todo la intencionalidad. Dijo, ojalá Putin se vuelva razonable y ojalá Vladimir Zelensky esté en suspenso. Esa es la traducción. Ojalá Putin se vuelva razonable y ojalá Vladimir Zelensky esté en suspenso. Se necesitan dos para bailar el tango. It takes two to tango. Claro, yo estoy viendo el tango entre Trump y Putin, y claro, Trump se cree que por eso de que una amistad alguien somete la soberanía de su país, está acostumbrado a negociar a base de comisión, pero hay políticos en el mundo que no son como los de la Unión Europea. Y terminaría diciendo que los planes para una cumbre Putin-Trump se anunciaron por primera vez la semana pasada, después de que los dos líderes hubieran hablado por teléfono. Y hace 5 días, no olvidar tampoco, no olvidar que Trump instó a Zelensky en su segunda reunión en la Casa Blanca a que aceptase las condiciones de Putin o sería destruido por Rusia. Lo que he leído de informaciones que me han llegado durante estos días de cómo fue esa reunión era más o menos como una discusión entre la loca de Chayot y la bien paga. ¿Quién es la loca de Chayot y quién es la bien paga? La loca de Chayot es una obra de Jean Giraudoux que es digna de leer esa obra. Pues bien, la loca de Chayot se define porque es una histérica que lanza ataques exabruptos, chillidos, amenazas e improperios, en este caso, como hizo Trump, a Zelensky en su nuevo encuentro en la Casa Blanca. Se oían hasta extraportas, hasta fuera de las puertas. Y esto ha llegado y se ha filtrado. Las barbaridades que gritaba por la boca Trump. Daba vergüenza ajena. Pero claro, el comisionista perigüeño aguanta eso y aguanta más mientras le den dinero como a la bien paga. Entonces, desde esa perspectiva, los bandazos, repito, unos son los actores, los guiñoles, y otros son realmente los intereses que se representan, que son los intereses de una élite estructural, sistémica, en decadencia en Estados Unidos. Luego Trump también ha negado, me voy a lo publicado por el Wall Street Journal, de que Estados Unidos hubiese ayudado a Ucrania a atacar dentro de Rusia. Así lo hizo. Voy a tomar partes de lo que dijo en Truth Social, en su red, lo que publicó The Hill y lo que publicó The Wall Street Journal. Todo esto el 22 de octubre, el miércoles. Un informe de Wall Street Journal decía que Estados Unidos había dado aprobación a Ucrania para lanzar misiles británicos hacia el interior del territorio ruso, distanciándose de los ataques llevados a cabo por Kiev, utilizando, repito, cohetes británicos de largo alcance. El presidente Trump respondió al informe del Journal señalando que Estados Unidos puede restringir, no que restrinja o restringirá, puede restringir el uso por parte de Ucrania de misiles de crucero suministrados por Gran Bretaña, los llamados Storm Shadow, porque los misiles utilizan datos de orientación estadounidenses. El artículo, dijo Trump en su red social, Truth Social, el artículo de Wall Street Journal, digo palabras propias de Trump, sobre la aprobación por parte de Estados Unidos del permiso para que Ucrania use misiles de largo alcance en el interior de Rusia es falsa. Pero ¿a quién creer? ¿Al Pinocho o a los otros Pinochos? Estados Unidos dijo no tiene nada que ver con estos misiles, vengan de donde vengan ni con lo que Ucrania haga con ellos. Pues bien, me voy a la propia red social Twitter, X, y el 21 de octubre traduzco el traductor de X de Twitter a un general staff ucraniano hablando del ataque a la planta química de Bryansk el martes 21 del 10 del 25, donde dice que utilizó misiles Storm Shadows lanzados desde el aire para atacar una planta química en la región rusa de Bryansk
y agregó que esta planta química produce pólvora, explosivos, combustible para cohetes utilizados en municiones, misiles utilizados contra Ucrania. Pero si no creemos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, nos vamos directamente hacia responsables y dirigentes de Occidente, y que en concreto el Journal cita al general Alexus Grinkevich. ¿Y quién es este general Alexus Grinkevich? Es, por una parte, el comandante principal de la OTAN y, por otra parte, es el jefe del Comando Europeo de Estados Unidos. Y dice que, en el Journal, que recibió recientemente la autoridad para apoyar tales ataques por parte de ¿quién? Del secretario de Defensa, Pete Hegseth. O una de dos. O Pete Hegseth lo hizo motu propio, sin la autorización del presidente, o el presidente Trump miente y tira la piedra y esconde la mano. El Journal incluyó una respuesta de la Casa Blanca a ese artículo que no negó el informe, a pesar de lo que dijo Trump en su Truth Social. Lo único que dijo el presidente es que Rusia, otra vez más, volvió con la cantinela. Rusia no habría invadido Ucrania si yo hubiese sido el presidente en el año 2022 y he revitalizado la OTAN, pero esa no es la respuesta. Si USA, Estados Unidos, levanta la restricción clave al uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania, como dice y se ha hecho y dice el Wall Street Journal, la respuesta rusa ya se está haciendo sentir. Ya han dicho que será proporcional a esos ataques a quien se los proporcione. Vemos, por otra parte, esta es la postura de hace unos días. Me retrotrae y me recuerda a la postura de Trump a finales de septiembre. Recordar lo que pasaba a finales de septiembre. Parecía que Trump se hubiese investido del espíritu de Biden para respaldar otra vez la política de Ucrania de hasta donde sea necesario apoyaremos a Ucrania. Acordaros que en septiembre, porque le habían soplado al oído que Rusia estaba prácticamente vencida y en bancarrota, pues que habría que arriesgarse a una guerra eterna o incluso arriesgarse a una tercera guerra mundial. ¿Por qué entonces dijo Trump en septiembre eso, luego dijo lo contrario y ahora ha vuelto a decir parecido a lo de septiembre? En septiembre, Trump creía que su amistad con Putin le ayudaría a mediar en la paz y pensaba que, sin conocer al personaje llamado Putin, es que yo creo que Trump se chupa un dedo, se lo saca de la boca, se lo pone al viento y por donde viene el viento, por ahí él expresa sus exabruptos, porque Putin ni quiere ni puede, esto voy a jugar con estos dos términos, Putin ni quiere ni puede hacer concesiones estratégico-militares en Ucrania a cambio de las supuestas inversiones del money, money, money que le promete Trump, si no tiene Estados Unidos ni para pagar a su propia administración y están haciendo cola las esposas y los soldados para poder comer, ¿qué le va a prometer Putin? Y a Putin Trump. Y además, tras las tomaduras de pelo de los acuerdos militares, supuestos acuerdos de alto el fuego de Minsk I, Minsk II, que se reía Francia y Alemania diciendo que después de haberse roto, que eran compases de espera para que se armase Ucrania. Otro es el mamoneo dilatorio de las conversaciones de Estambul. Otra es la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2. O las distintas promesas incumplidas de Occidente, potus tras potus. No es una cuestión de quién está en la Casa Blanca, es una cuestión de la estructura económica financiera, de cómo están los poderes económico-financieros y el Estado profundo en Estados Unidos, independientemente de quién esté en la Casa Blanca. Porque esta que pasó en septiembre, al aceptar Ucrania y la OTAN, la primera, Ucrania, aceptando un acuerdo modificado sobre minerales por parte de Trump, que eso ya dije que eso era papel mojado, y la segunda, al acordar durante el verano la compra de nuevas armas por parte de Estados Unidos, en la primera presidencia de Trump, y estaba la guerra, estaba el conflicto en Ucrania, porque recordemos, esto viene del 2014,
de una guerra civil en Ucrania, se estaban enviando armas a Kiev y se volvieron a enviar en septiembre. Por lo tanto, el negocio es el negocio. Hay que promover al complejo militar industrial. La OTAN, con este acuerdo desde septiembre, el papel de Estados Unidos como el mayor proveedor de armas del mundo, según los datos de SIPRI, estimó que representa ya una cuota superior, ya representaba entre el 2020 y 2024, a nivel global de proveedor de armas, Estados Unidos un 43%, se va acercando al 50%, en comparación con el 9,6% de Francia o el 7,8% de Rusia, que ocuparía un tercer lugar. Y esta venta de armas y esta business no es a favor de Estados Unidos, no es a favor del Make America Great Again, del MAGA, no es a favor de... Estos son los populismos. Dicen una cosa para el pueblo, pero es para los que ocupan el poder, para sus familias, para sus amigos, nepotismo y corrupción. No a favor del pueblo de Estados Unidos, sino es a favor de las acciones de Raytheon, de Northrop Grumman, de Lockheed Martin, de Boeing, de General Dynamics y de tantas otras. Y detrás de todas estas está BlackRock. Y penúltimo, responder a los susurros de los belicistas. Nunca ha dejado de responder a los susurros belicistas, porque realmente forman parte de la estructura económica y social de la élite de Estados Unidos. Y de lo que se está gestando en el Congreso de Estados Unidos, veo también un detalle. Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, junto con demócratas de Connecticut como Richard Blumenthal o republicana de Alabama como Katie Britt y demócrata de Minnesota como Amy Klobuchar, están intentando llevar avanzar en un proyecto de ley para designar a Rusia como Estado terrorista, como Estado patrocinador del terrorismo, y por lo tanto aplicarles unas leyes todavía mayor sancionadoras a nivel internacional. Todo en base a los supuestos 1.000 y pico niños que se dicen secuestrados desde febrero del 2022. Es mejor para Estados Unidos y estos senadores, por lo tanto, niños muertos como en Gaza, que niños protegidos sacados del territorio de guerra. Debe ser. Y por último, se busca perpetuar el conflicto porque está creando las oportunidades de una economía en decadencia. Tras un desigual acuerdo comercial con la Unión Europea, está explotando hasta la extenuación a través de los comisionistas de la Comisión Europea a los pueblos y naciones y empresas de la Unión Europea, y mientras que las tensiones sean manejables, se juega el POTUS que esté en el momento al carro de la guerra. Y Estados Unidos intensificará la situación, pero no sabemos cómo va a ir respondiendo a esta intensificación Rusia. Y este es el peligro. Y en cuanto a pretender, y termino con la exposición de hoy, con romper el equilibrio euroasiático, sobre todo en el corazón de los BRICS, que son el R, la I y la C, es decir, Rusia, India y China, la transición sistémica global hacia la multipolaridad es un hecho imparable. La trayectoria es ya diferente a la presidencia Trump 1.0. En el Trump 2.0, que buscaba alianzas militares y de recursos con Rusia para romper el acuerdo con China, es decir, hacer un Kissinger a la inversa, esto no da y no ha dado resultado y no dará resultado. O viceversa, romper por el lado de la India esta unión de Rusia, India y China, esto no va a dar resultado y lo explico y termino por qué. Son 3 puntos. Ya se rompió el concepto de chimérica. Chimérica es ese concepto que Niall Ferguson, historiador de Escocia, y Moritz Schularik, historiador economista alemán, crearon en el 2006 para hablar de esa simbiosis que se produjo desde el 2005 hasta el 2020, de esa unión, simbiosis económica USA, Estados Unidos y China. Lo llamaban G2 o chimérica. Todo esto ya ha desaparecido, no volverá, porque China ha pisado el talón de Aquiles de Estados Unidos. Las relaciones, por una parte, de Rusia ya vieron la realidad, o lo han tenido que ver de una vez por todas, de cómo trata a Estados Unidos, independientemente de la presidencia, y cuáles son sus intenciones tras la cumbre de Anchorage
donde tras informes cada vez más preocupantes sobre los planes de Estados Unidos de apoyar a las tropas de la OTAN en Ucrania, hizo que Putin fuese incitado a abandonar su propio concepto de equilibrio euroasiático entre Europa, Rusia entre Europa y Asia, y se centrase en China. De ahí que se materializase el acuerdo y se acelerase el gasoducto, los pilares, por fin, del gasoducto Power of Siberia 2. La prevista asociación de Estados Unidos con Rusia, de inversiones de Estados Unidos en Rusia, no se la cree Putin ni nadie en el Kremlin. En cuanto a la India, se han deteriorado hasta tal punto las relaciones de Estados Unidos con insultos, desprecios, y recuerdo los enfrentamientos primaverales en pleno conflicto India-Pakistán, cuando Trump favoreció estúpidamente a Pakistán e incluso mintió sobre la aceptación de un supuesto alto el fuego mediado por Estados Unidos cuando no se había hecho. Pero bueno, Pinocho tiene la costumbre de que le crezca la nariz. Si le creciese la inteligencia a la vez que la nariz, el mundo estaría mucho más seguro. Estados Unidos impuso entonces hipócritamente aranceles punitivos a India por su continuo comercio con Rusia, y es lo que sigue apretando y afectando ahora con lo de Rosneft y Lukoil. Trump incluso insultó brutalmente a Modi y a la India, concluyendo que está empecinado en descarrilar su ascenso como gran potencia. Y esto así lo perciben los de la India, que si se alinean con Estados Unidos, se van al garete nuevamente. Y por eso India está resolviendo sus problemas con China, y lo vimos con el giro, por una parte, de Rusia hacia China, y termino con el tercer punto final, que es este, del gasoducto Power of Siberia 2, en medio de un acercamiento chino-India que se vio en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, 31 de agosto al 1 de septiembre, y en la celebración del Día de la Victoria, el 3 de septiembre, victoria sobre Japón, ese desfile militar que hubo en el 80 aniversario final de la guerra chino-japonesa, final de la Segunda Guerra Mundial en Asia, en el desfile de la avenida Chang'an de Beijing. Hay un acuerdo comercial provisional chino-estadounidense en ciernes, pero está en peligro. Está en peligro porque la negociación a lo mafioso y a lo exabrupto de amenaza, eso no cuela en líderes ni como Xi Jinping ni como Narendra Modi. Y el divide y vencerás de Estados Unidos, digo los escenarios que pueden pasar de aquí a lo que me gusta hacer, y no son oráculos mágicos, son predicciones lógicas. Por una parte, se va a intentar, para romper esta unión Rusia, India y China por parte de Estados Unidos, fomentar la inestabilidad a través de revoluciones de colores, por ejemplo, en Mongolia, para socavar la construcción del gasoducto Power of Siberia 2. Segundo, se va a intentar provocar incidentes marítimos con China en las aguas que disputa en Asia con Japón, Taiwán o Filipinas. Tercero, se va a intentar obstruir el acceso de China a tierras raras en el estado de Kachin, Myanmar. Luego vemos en un segundo rápidamente esto. O se va a intentar sembrar en Asia Central, a través de la utilización de Turquía, miembro de la OTAN, el nuevo corredor que lleva el nombre de Trump, que se llama corredor TRIP, que es el Trump Route for International and Prosperity, es decir, ruta Trump para la paz y la prosperidad internacional, que ligaría Armenia, Azerbaiyán, Turquía, vía el patrocinio Trump-Estados Unidos con la Unión Europea. Xi ha visto cómo Trump ha maltratado a su amigo Modi, a pesar de liderar un Estado que podría haberse unido al eje antichino con Estados Unidos. Putin ha visto la reunión en Anchorage lo que supuso. Por lo tanto, Xi, Modi y Putin están escarmentados. Y las amenazas que he dicho antes de revoluciones de colores y actos terroristas es muy propio de la angloesfera. Como dijo un político comunista español, Santiago Carrillo, estoy pensando en las etapas del principio de ETA en España. ETA era la organización terrorista vasca Euskadi Batasuna, Tierra Vasca y Libertad.
las relaciones de la ETA con la CIA cuando asesinaron enfrente de la Embajada de Estados Unidos, habiendo colocado cargas explosivas con túneles al lado de la Embajada de Estados Unidos, y la Embajada de Estados Unidos, que debía de ser como un hospital de ciegos y sordos, nadie se enteró, está intentando, como siempre, hacer que China no pueda acceder a las tierras raras en Kachin, Myanmar. Se están armando desde el 2019 una coalición de grupos armados, se llama la Hermandad, cuidado con las hermandades, cuando un británico o un estadounidense te habla de brotherhood en política, átate los machos, porque lo mismo resulta que es un grupo terrorista. Lo que se llama Free Brotherhood Alliance, que son grupos rebeldes birmanos, están atacando justamente en las zonas, atacando a la junta militar birmana que está desde el golpe gobernando Birmania, Myanmar, y que tiene acuerdos de extracción de tierras raras con China. China, por ejemplo, para que sepáis, controla prácticamente el monopolio global de tierras raras. Controla el 70% de la producción y casi el 90% o más del refinado. Las tierras raras, como sabéis, son importantes para los chips, son importantes para muchísimas cosas. Y hay, del año 2020, en esta zona de Birmania, Myanmar, en Kachin, han pasado de tener complejos mineros activos con tierras raras 130 a finales del año 2024 a 370. Pues bien, exportando, como exporta Birmania o Myanmar, 290.000 toneladas de tierras raras a la República Popular China, que le reporta unos 4.200 millones de dólares a Birmania, a Myanmar, y es la mitad del stock que procesa de tierras raras chinas procede de Birmania, Myanmar. De eso y por eso que el POTUS Trump, como la bruja de Blancanieves con la manzana, haya dirigido una carta a finales de julio del 2025, por una parte, al líder de la Junta Militar, Min Aung Hlaing, o Laing, ofreciéndole el oro y el moro, es decir, reduciéndole los aranceles del 44 al 40% y eliminando las sanciones a los militares miembros de la Junta birmana. Pero por otra parte hace guiños a esta alianza terrorista formada en 2019 por tres grupos: la Arakan Army, AA, la The Tank National Liberation Army, la TNLA, y de Myanmar National Democratic Alliance, la MNDAA. Aunque lleven el nombre Democratic, son Democratic poniendo bombas. Y supuestamente contra una junta militar que le hace guiños por una parte Trump y por otra, si no me das esto, ya sabes que puedes tener mayor terrorismo dentro de tu territorio, como se está haciendo desde el año 2020-2021. Y vamos hacia el cuadro final, que hoy viene ni de perlas. Javier, a ver el cuadro final. De todos modos, ahí pusimos una caricatura donde se ve el tigre de Bengala de la India viendo la pelea entre el dragón y el águila. ¿Qué cuadro nos traes? Además, pues creo que viene, no lo anticipo, tú lo dices, creo que viene como anillo al dedo al tema, ¿no? Pues es un cuadro es una pintura al óleo original, pintada. He traído varias muestras que se están vendiendo ahora a través de la propia web del pintor, de un grupo de pintores mexicanos, que se llama Velvet Paintings Store, es decir, pintores sobre terciopelo. Este es un artista, Jorge Terrones, es un artista local al óleo sobre terciopelo negro de la ciudad de Tijuana, y ha hecho varios modelos de un payaso vagabundo histórico, que es el payaso de circo. Y por eso voy a hacer el paralelismo, porque claro, no es quien os creéis que es, aunque parezca. Es un personaje, pero dejadme la reflexión. Es el payaso vagabundo de circo Emmett, el famoso clown de Estados Unidos, Emmett Kelly. Emmett Leo Kelly era artista de circo, trapecista, caricaturista, actor, nacido en Kansas y muerto en Florida, en Sarasota. Ahí representa este
artista de circo, a un personaje muy famoso en los años desde la Gran Depresión de los años 30 hasta los años 50, 60, 70, un personaje que era Willy el cansado. Representaba a la vida de los vagabundos en la Gran Depresión. Este artista trabajó en el circo Ringling Brothers, en los Angeles Dodgers y en varios. El actor, artista Emmett Kelly, que representa este personaje creado por su cerebro, Willy, que representa el dolor de la vida de los vagabundos en la Gran Depresión, representaba desde entonces un término que en los Estados Unidos es the hobo, en británico serían los hobo, que son los obreros o trabajadores itinerantes, migrantes, que van vagabundeando de una ciudad, de un pueblo a otro sin hogar, en la época de la Gran Depresión. Y esto me ha hecho pensar en una frase de la obra de Carlos Marx, el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, que la historia, y viene al pelo por esto, se repite dos veces. Primero como una tragedia y después se repite como una farsa. Si cogemos al personaje de Emmett Leo Kelly, el personaje Willy es una figura trágica y también revolucionaria desde su época. Representa a los afectados por la Gran Depresión. Pero de este evento histórico importante a veces son imitados, en este caso por los populismos. Tras la crisis de las hipotecas subprime y la consiguiente crisis financiera bancaria del 2008-2009, hubo movimientos populares de protesta y de voluntad de transformación y de cambio sistémico sinceros, pero fueron fagocitados, absorbidos, chupados por una disidencia que yo llamo controlada, de lo que luego se llamó en una primera parte movimientos populistas de izquierda y luego vino después el bandazo movimientos populistas de derecha. Pues bien, lo que dice Marx con respecto a la historia primero como tragedia y luego como farsa, la tragedia se daba en el personaje de Willy y en los personajes que protestábamos y protestan desde el 2008-2009 por la crisis sistémica que afecta a todo Occidente. Pero luego viene la farsa, y la farsa es un movimiento que nació con una voluntad de transformación y de cambio, que es el MAGA, Make America Great Again, movimiento populista del lado de derecha, pero está liderado por un farsario, Trump, como una farsa maquiavélica de las élites corporatocráticas. Y quería traer eso justamente porque además el personaje de este payaso con su personaje de Willy en los años de la Gran Depresión de Estados Unidos, curiosamente tiene el pelo naranja y hay rasgos que eso es tragedia, lo demás es una farsa. Y termino diciendo que ese farsario ha tenido dos oportunidades. El 2017 al 2021, la primera presidencia Trump, y ya vimos lo que hizo, el Make America Great Again, se enriqueció él, pero América niente, y la segunda presidencia va camino de lo mismo desde el 2025. Y traigo a colación lo que un escritor de Estados Unidos, de su propia tierra, traigo las palabras de quienes son de su propia tierra y que hablan y opinan sobre él, nacionales de su propia tierra. No pongo yo las palabras, Javier Martínez. Líbreme Dios de yo criticar a un personaje con mis propias palabras. Las pongo en boca de los que nacionales de su país dicen. Y en esto traigo al autor Oliver Kornieske. Oliver Kornieske tiene un blog de Hubble de hoy. Hubble de hoy es un escritor de Estados Unidos que hace comentarios sobre la cruda realidad política en Estados Unidos y mundial. Y es muy crudo lo que dice, porque dice lo siguiente, así describió hace unos días a Trump. Miren, el cadáver purulento de la podredumbre estadounidense, embutido en un traje que no le queda bien, la sordidez de un estafador, la cobardía de un evasor del servicio militar, la glotonería de un parásito, el racismo de un miembro del Ku Klux Klan, el sexismo de un canalla de barrio,
la ignorancia de un borracho de bar y la avaricia de un depredador de fondos de cobertura o hedge funds, todo pintado de naranja con aerosol y exhibido como un cerdo premiado en una feria del condado. Ni un presidente, ni siquiera un hombre, solo la destilación enfermiza de todo lo que este país jura no ser, pero siempre ha sido: arrogancia disfrazada de excepcionalismo, estupidez presentada como sentido común, crueldad vendida como dureza, avaricia exaltada como ambición y corrupción venerada como el evangelio. En definitiva, es la sombra de Estados Unidos hecha carne, un ídolo de calabaza podrida que demuestra que cuando una nación se arrodilla ante el dinero, el poder y el rencor, no solo pierde su alma, sino que defeca esta obscenidad inflada y la llama líder. Oliver Korniesker. Muchísimas gracias. Si no hubiese ese afán desmedido por adquirir riqueza, pero sobre todo, ya no bienes materiales, sino sobre todo poder, el afán desmedido por adquirir el poder para, y habría que preguntarle al psiquiatra o al psicoanalista, ¿para qué, señor diputado? ¿Para qué, señor senador? ¿Para qué, señor presidente o CEO de una corporación? Pues para satisfacer algo verdaderamente subjetivo, algún trauma de inferioridad. Si no hubiera eso, no habría tantas guerras, no habría tantos caníbales y no habría tantos criminales sueltos. Javier, muchas gracias por este payaso que nos trae más que risas, tragedia, pero que nos exhibe cabalmente qué es lo que está pasando con los bandazos de Donald Trump, y que también exhibe no solo a Donald Trump, sino exhibe a todos los payasos que tenemos como gobernantes, que lo único que buscan es incrementar su riqueza y su poder por un sentido que es estrictamente personal, algún trauma seguramente, y eso es lo que nos tiene hacia... El tema es muy complejo, pero en los ojos tristes del payaso se denota ese complejo de inferioridad. Te agradezco mucho, Javier, un abrazo gigante, y a todos ustedes que nos ven Detrás de la Razón, gracias por permitirnos traer estas conferencias magistrales, estas masterclass, y un abrazo hasta donde estén, en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Javier, nuevamente, hermano, muchas gracias. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Gracias. Bien hecho el trabajo.